Entonces, en el ejercicio anterior que habíamos empezado a trabajar, o bueno, más que todo solo es un recordatorio de lo que hicimos en la primera unidad, vamos a trabajar en este momento los puntos medios. Entonces tendríamos aquí X y M. X, M, estoy hablando de puntos medios. Muy bien, los puntos medios nosotros los vamos a encontrar con la siguiente fórmula. La fórmula es puntos medios es igual a límites inferiores más límites superiores dividido dentro de 2. Dividido dentro de 2. Bien. Bien, aquí lo tenemos. Puntos medios. Muy bien. Aquí tenemos la columna de los puntos medios. Entonces, vamos a buscar con nuestra calculadora, ¿verdad? Obviamente para que sea un poco más rápido y fácil y más práctico trabajar las fórmulas. Entonces vamos a buscar lo que es nuestro límite inferior en esta misma fila. Muy bien. El límite inferior, por así decirlo, es el primer número que aparece dentro de esta fila, entre los intervalos. Estos puntos medios van a afectar solo a los intervalos. De aquí nosotros vamos a generar pues los puntos medios. Entonces lo que vamos a realizar es la fórmula. Y la fórmula que vamos a aplicar es límites inferiores más límites superiores. Entonces vamos a aplicar la fórmula. En este caso nosotros tenemos el límite inferior que sería 61. Bien, entonces tenemos límite inferior 61 más el límite superior del 61, el límite superior sería el número 64 dividido dentro de 2. Tenemos un 62,5 o punto 5. Entonces este sería nuestro punto medio. 61 más 64 dividido 2. Y de la misma forma vamos a ir trabajando con cada uno de estos números. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? Muy bien. Seguimos trabajando entonces puntos medios. Esto es igual al límite inferior 65. Vean, aquí tenemos el número 65. Más el límite superior 68. Dividido dentro de 2. Y así sucesivamente se va a realizar esta operación con la fórmula para poder encontrar los puntos medios. Vamos a hacerlo aquí.
¿No tienen ninguna duda con esto? ¿Puntos medios? No, no, sí. No, profe. No, profe. Muy bien, ustedes sí que son pilas. Ah, pero en el examen. Es que hasta ahorita nos está enseñando bien, profe. Ya. Sí, hasta hay un video de esto completo. Pero no se entendía bien. Ah, ya, qué casacas. Es cierto, profe. Ya, ve, ya se juntaron todas las chimoltrufias. Ah, es broma, es broma, es broma. Y aquí en los puntos medios. En broma, la verdad se asume. Hola. Bueno, aquí en los puntos medios, si se dan cuenta, trabajamos la primera fila, donde hay valores en cero en la frecuencia y en la frecuencia acumulada. Tenemos un valor. Por lo tanto, también en la última fila, donde hay valores en cero, vamos a trabajar lo que es el punto medio entre estos dos intervalos. Entonces, la columna del punto medio o de los puntos medios, sí o sí, se trabaja. Todas las filas. Entonces, nuevamente, repitiendo, límite inferior, el primer número, 101, más el límite superior, 104. Dividido dentro de 2. Y hasta aquí ya concluimos la columna de los puntos medios. Ahora vamos a trabajar la columna de los límites inferiores, o conocidos como LI. LI es igual a límites inferiores. Muy bien. Para los límites inferiores no hay fórmula. Es sencillo. Únicamente vamos a restarle un 0,5. Solo una pequeña parte le vamos a estar restando a los límites inferiores. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, a ver, aquí no hay fórmula, aquí solo es de restarle un 0,5. Límite inferior. Nuestro límite inferior en los intervalos va a ser el primer número, el 61, 65, 69, 73, etc. Muy bien. El límite inferior entonces es 61. Vamos a restarle un 0,5. Y nos daría 60.5. Entonces le vamos a estar restando el 0,5 a cada uno de los límites inferiores. En este caso, de la misma manera, 65 menos 0,5, 64.5. ¿Alguna duda con esto? Bueno, no hay dudas. Entonces ya quedó clarísimo. Muy bien. Y a cada límite inferior le vamos a ir restando los 0,5. Por así decirlo, si hablamos de quetzales, pues tal vez así me entienden ustedes. Si tuviéramos un quetzal, le quitamos 50 centavos, nos quedarían 50 centavos. O sea, tenemos 85 quetzales, le restamos 50 centavos, 84.50. Por si así me entienden mejor. Muy bien, y así sucesivamente con cada uno de estos límites inferiores. Muy bien, terminamos los límites inferiores igual desde la primera fila hasta la última fila. Después de haber realizado esto,
Después de haber realizado esto, vamos a trabajar los límites superiores. Y ahora, en vez de restarle los 0.5, vamos a sumarle esos 0.5. Entonces, tenemos límites superiores o LS. Límites superiores es igual a LS. O también conocidos como los segundos números. Entonces, recordemos, límites inferiores son los primeros números, 61, 65, 69, 73, etc. Ahora, límites superiores van a ser 64, 68, 72, 76, etc. de los intervalos. Esto siempre lo vamos a ver de nuestros intervalos. Entonces tenemos límites superiores. En vez de restarle, vamos a sumarle. Ahora entonces tenemos 64 más 0,5. Y así sucesivamente. Le vamos a sumar, por así decirlo, los 50 centavos que le estábamos quitando. Ahora en vez de tener un quetzal a 50 centavos, vamos a tener un quetzal más 50 centavos, 1.50. Vamos a tener más. Y esto en la columna de los límites superiores. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Esto siempre se hace, siempre se hace. Límites inferiores se resta, límites superiores se suma. Muy bien, ahí estamos. Ya terminamos la columna de los límites superiores. Ya vamos a terminar nuestra tablita. Solo nos faltan 3 formulitas. Muy bien. Si se dan cuenta, puntos medios, lo que es límite inferior y límite superior, abarcan las 3 columnas, de principio a fin, en las filas. De principio a fin. La de frecuencias siempre inicia con 0 y termina con 0. Frecuencia acumulada empieza con 0 y termina con 0. Pero antes de terminar con 0, el total, que sería este, 30, tiene que ser el mismo que tengamos en el total de los números, de la cantidad total de frecuencias. Muy bien, es lo mismo. Entonces, esto tiene que ser lo mismo aquí. Y aquí termina en 0. Muy bien. Ahora vamos a trabajar los porcentajes. O una P mayúscula. Entonces, P mayúscula es igual a porcentajes. Muy bien, porcentajes. Y la fórmula de los porcentajes inicia con 0 y termina con 0. Inicia con 0 y termina con 0. Esto en los porcentajes. Ahora, la fórmula de los porcentajes es la siguiente. Porcentaje es igual a la frecuencia por 100 dividido dentro de la cantidad total, que es n. Bien, repito, porcentaje es igual a la frecuencia por 100 dividido n. Muy bien. Y como les decía, primera fila y última fila tienen valor de 0.
Entonces vamos a iniciar. En este caso vamos a buscar nuestra frecuencia y la vamos a multiplicar por 100. Luego la vamos a dividir dentro del total de las frecuencias y únicamente vamos a tomar 2 decimales. Muy bien, solo 2 decimales. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos aquí, esto es igual a nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia sería 1. Nuestra frecuencia es 1 por 100 dividido dentro de la cantidad total de frecuencias, que en este caso sería 30. Y nuestro resultado únicamente debe de quedar con 2 decimales, 3.33. Y así sucesivamente lo iremos trabajando con cada uno o con cada una de las filas, que si se dan cuenta, por este ejercicio tenemos valores idénticos, entonces nos van a tirar pues las mismas fórmulas con el porcentaje. Aplicamos la fórmula. Porcentaje es igual a frecuencia, que sería 4 por 100 dividido dentro del total de frecuencias, que sería 30, y únicamente trabajamos con 2 decimales. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, como son números iguales, pues nos van a tirar el mismo resultado. Entonces, solo voy a copiar y pegar. Con el 3 sí hay que realizarlo. Recuerden, fórmula de porcentajes es igual a la frecuencia, que sería 3 por 100 dividido dentro de 30, que es el total de la frecuencia. 30. Muy bien. Entonces ahí ya vamos estructurando y construyendo lo que es esta pequeña tabla de porcentajes. ¿No hay dudas? Aquí está la fórmula. Y aquí ya la aplicamos. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir con la clase. Bueno, después de haber visto lo que es el porcentaje, vamos a ver lo que es la proporción. La proporción. Muy bien. Y esta va a ser representada con una P minúscula. Entonces tenemos aquí proporción. La P es igual a proporción. Y la fórmula de la proporción es igual a proporción, esto es igual a frecuencia dividida sobre lo que es el total de frecuencias. Frecuencia dividido dentro de n. Muy bien, entonces en este caso, de la misma manera, vamos a obtener puntos decimales. Aquí en la proporción, si vamos a tomar 4 decimales. Muy bien, 4 decimales en la proporción. De la misma manera que en el porcentaje iniciamos con 0 y terminamos con un valor 0. Entonces,
Después de haber realizado esto, vamos a aplicar la fórmula. Muy bien. En este caso, tenemos a nuestra frecuencia que la vamos a dividir dentro del total que nosotros tenemos. Y vamos a tomar únicamente los 4 decimales. En este caso, ¿cuál sería nuestra frecuencia? La frecuencia sería 1 y el total pues sería 30 dividido dentro de 30. Y únicamente vamos a tomar 4 decimales después del punto. Aplicando nuevamente la fórmula de la proporción, es la frecuencia, en este caso sería 4 dividido dentro de 30 y tomamos únicamente 4 decimales. Y así sucesivamente con cada una de las filas. En este caso solo copio y pego porque me va a tirar el mismo resultado porque el número de frecuencia es la misma. En cambio aquí en el 3 sí aplico nuevamente la fórmula. Frecuencia 3 dividido dentro de el total, que sería 30, tenemos 0.1. Si no nos aparecen más decimales, pues no hay ningún problema, pero lo mínimo a trabajar serían 4 decimales. Y aquí ya concluimos con la fórmula y la columna de la proporción. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Si no hay dudas, vamos a terminar la clase del día de hoy y la última columna, que sería la frecuencia suavizada. Algo que hasta a mí me provocó problemas. Frecuencia suavizada. Muy bien, entonces tenemos aquí la frecuencia suavizada. Mucho ojo y mucha atención con esta fórmula, que hasta cierto punto puede ser confusa. Entonces tenemos aquí la frecuencia acumulada, que sería entonces la fórmula de, permítanme, Fs es igual a frecuencia acumulada. Y la fórmula de frecuencia acumulada es igual a frecuencia acumulada, es frecuencia anterior, ahí es donde me había confundido los números, frecuencia anterior más 2 por la frecuencia actual más la frecuencia inicial. Fi dividido siempre dentro de 4. Profe, la última no era frecuencia suavizada. Sí, la última columna. Ahorita vamos a trabajar frecuencia suavizada. La fórmula es frecuencia anterior más 2 por la frecuencia actual más la frecuencia inicial. Y lo dividimos dentro de 4. Entonces, aquí sí vamos a iniciar desde la primera fila hasta la última fila, en esta última columna. Sí vamos a llenar todo. Entonces, para aplicar esta fórmula, debemos de poner mucha atención a lo que vamos a realizar. Lo voy a trabajar ahorita con colores para que vayan viendo qué es lo que voy realizando. Cabe destacar que el número 2 que va a multiplicar a la frecuencia siempre la vamos a agregar.
Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula tendríamos frecuencia anterior. Muy bien. En la frecuencia anterior nosotros vamos a tener un 0. Perdón, aquí en esta columna. Aquí vamos a trabajar con esta columna. Voy a colocar aquí una frecuencia suavizada para ver en dónde vamos a estar trabajando. La frecuencia suavizada únicamente se va a trabajar con la columna de aquí de la izquierda. Aquí donde está la frecuencia normal. Entonces, aplicando esto, nos quedaría frecuencia anterior. Muy bien. Antes del 0, ¿qué número tenemos? Antes del 0, no tenemos ningún número. Por lo tanto, tenemos una cantidad que es igual a 0. Luego, vamos a sumar el 2, que es importante y nunca se debe de cambiar. Va a multiplicar a la frecuencia que vamos a estar trabajando. En este caso va a ser 0. Más la frecuencia final, que sería, en este caso, 1. Y todo esto va a ir dividido dentro de 4. O 4 va a dividir toda esta operación. .25. Permítanme, voy a corroborar esto. Vamos a ver. 0 más 2 por 0 más 1. Esto es igual a 1 dividido 4. 0.25. Muy bien. Es la misma cantidad. Entonces, ahora sí ya lo voy a realizar con colorcitos para que vayamos viendo. Entonces, la frecuencia suavizada es igual a la frecuencia anterior. Estamos en esta fila, vean. Muy bien. La frecuencia anterior, el número anterior del número 1, ¿cuál es? Es el número 0. Por lo tanto, el 0 va a ser nuestra frecuencia anterior. Se lo voy a colocar con amarillo. Y aquí lo voy a colocar. Vamos a ver. FPS. Frecuencia anterior con amarillo. Vean. Entonces, aquí está la fórmula. Aquí está la frecuencia anterior. Para que vean que es en amarillo. Entonces tenemos, esto es igual a frecuencia anterior. En este caso sería 0. Más, porque estamos aplicando la fórmula, 2. Y este 2 va a multiplicar la frecuencia actual, que sería 1. Entonces, la frecuencia actual, vamos a colocarle en color este. Entonces va a multiplicar a este y luego va a sumar a la frecuencia final, que sería 4. Aplicando la fórmula, entonces tenemos frecuencia anterior 0 más 2 por frecuencia actual 1 más frecuencia final 4 dividido dentro de 4. Muy bien, voy a corroborar. Permítanme.
Muy bien, sí da esa cantidad. En la calculadora, pues fácilmente colocamos frecuencia anterior 0 más 2 por frecuencia actual 1 más frecuencia final 4. Esto es igual a 6 dividido dentro de 4. 1,5. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Lo voy a volver a hacer entonces, para que quede claro. Continuamos con la siguiente. Entonces, aplicando nuevamente la fórmula, tenemos frecuencia anterior sería en este caso ahora el número 1. La frecuencia actual sería el número 4. Y la frecuencia final sería el número 4. Vean, aplicamos la fórmula. Esto es igual a frecuencia anterior, muy bien, 1 más 2 porque es constante por la frecuencia actual, 4 más la frecuencia final, 4 dividido dentro de 4, 3,5, 3,25. Y seguimos trabajando y aplicando la misma fórmula con cada uno de estos números. Siempre recordando que aquí únicamente va a afectar a la frecuencia. Y no tocamos nada más de la tabla. Bien. Esto es igual, entonces, a frecuencia anterior 4 más 2 por frecuencia actual 4 más frecuencia final 4 dividido dentro de 4. 4. Y lo volvemos a aplicar con la siguiente fila y así sucesivamente vamos a ir trabajando con esta última columna que sería la frecuencia suavizada. Muy bien, chicas y chicos, más tarde. Espero pues haya quedado claro en esta ocasión. Igual la clase quedó grabada. Si en caso se les olvida o no saben cómo aplicar nuevamente esto, muy bien. muy bien. Y seguimos terminando esta última columna hasta la última fila. Muy bien. Y aquí ya terminamos. Y si se dan cuenta, abarcamos hasta la última fila. Ahora lo que vamos a realizar es una comprobación. Muy bien. En las últimas tres columnas, que sería lo que es el porcentaje, la proporción y la frecuencia suavizada, en estas últimas tres filas y columnas, perdón, en esta última fila donde está la cantidad total y en lo que es porcentaje, la proporción y la frecuencia suavizada, vamos a realizar una suma de todo lo que nosotros realizamos. En este caso sería igual a sumar cada una de las filas en toda la columna. Y si se dan cuenta, nos debe de dar el mismo resultado que tenemos en la frecuencia acumulada y en la frecuencia, en el total de frecuencia.
Aquí en el porcentaje nos debe de dar de un total de 1. Vean, siempre nos debe de dar un total de 1. Y, perdón, en la proporción. Ahora, en el porcentaje, sumamos cada una de las filas en esta columna respectiva y nos debe de dar un total de 100, siempre. Y de esta manera nosotros ya obtenemos lo que es nuestra primera tabla de frecuencias. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Muy bien. Si no hay dudas, entonces esta es la clase del día de hoy y como tarea para la próxima semana deben de ya de traer su ejercicio y la tabla terminada que les correspondió la última vez que tuvimos clase hace 15 días. Creo que la semana pasada me ocuparon para ver lo del Día del Padre, pero bueno, ahí estamos, chicas y chicos, más tarde. Esta sería la clase del día de hoy y creo que posiblemente esta sea nuestra última clase de forma virtual de esta manera y ya creo que ustedes ya van a empezar a venir por grupitos al colegio. Entonces voy a guardar el archivo de Excel y se los voy a compartir. Si usted quiere ver nuevamente cómo realicé las fórmulas, pues ahí lo puede ver. Y pues no hay nada más que decir, únicamente eso. Que pasen una buena tarde y el resto del día y nos miraremos la próxima semana. ¿Estamos? Bueno, esta sería toda la clase y recordando su tarea para la próxima semana, terminar el ejercicio pues que ya les había dejado hace 15 días, ya con las últimas columnas desde puntos medios hasta la frecuencia suavizada. ¿Estamos? Muy bien, nos miramos para la próxima semana. Que pasen una buena tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Goodbye, profe. Bye.